¿Cuál es el plan del día de hoy? El día de hoy haré casitas de jengibre y osos y muñecos de jengibre. En mi vida he hecho esto, en mi vida. Aparte de eso, en Instagram subí una cajita de preguntas para que ustedes pusieran cosas para que me conozcan un poco más. Bueno, a ver, fíjense que dejen abrir esto porque ni estoy seguro si vengan bien. Porque les voy a hacer, estas cosas las compré en TikTok Shop. Caí en la tentación de TikTok Shop. Miren, tiene esta salsita roja. ¿Saben? Creo que la regué un poquito porque las metí al refri. Porque vi un comentario en TikTok que decía, métanlas al refri unos minutos antes para que no estén tan aguaditas. Pero esto es una plastilina. Y más que nada, ya vieron mi super spot. Mi super spot, aquí es donde hago mis TikToks verticales. Y aquí les gusta, yo espero que sí. Dejen abrir estas casitas. Esa es la que más me emociona, honestamente, la casita. El muñeco como que no. Pero la casita es lo que más me emociona. Y tengo panditas. Panditas. Wow. Justo lo que no quería, viene rota. Se los dije. Es que todo por no abrirlo antes. Esto está totalmente roto. ¿Lo ven? ¿Lo ven? TikTok Shop. ¿Qué pasó aquí? TikTok Shop. También trae como sprinkles. Pues no, ¿cómo se llaman? Un momento que... No sé, sprinkles. Bueno, viene semi rota, porque la de atrás sí está rota. O sea, es que esto de verdad, el mundo está de mi favor. Bien, ok. ¿Qué haré primero? Creo que primero vaciaré un poquito las cosas a sus tazoncitos, que me da mucho miedo romperlos, de verdad. Que si yo rompo esto, me desheredan. Voy a hacer una casa como la del estilo de los hermanos, los gemelos de Harry Potter. Esa casa que parece como amontonada de muchas cosas. Esto voy a hacer, intentar hacer, ¿ok? Primera pregunta que hace Fer-Van, ¿ok? Dice, ¿cómo le haces para ser tan constante aprendiendo coreos? Yo procrastino mucho. Yo también, honestamente. Soy muy malo dando consejos. Dato curioso de mí, soy la peor persona para dar consejos, honestamente. La peor. De verdad, esto no va a funcionar así. Esto lo voy a hacer con los dedos, lo siento. ¿Ok? Lo siento. Bueno, pero respondiendo a la pregunta, ¿cómo le hago? No sé, es que es motivación, es motivarte a ti mismo. Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Si tú no memorizas, ¿quién más va a memorizar por ti? O sea, el chiste, lo que tienes que hacer aquí es baila canciones que te gusten y bailalas como tú quieras, ¿ok? A tu estilo, como tú quieras. En mi vida he probado eso. En mi vida he hecho cosas de jengibre. Esas cosas gringas nunca las he hecho. ¿Saben a qué sabe? Sabe como azúcar mezclada con más azúcar y un poco de color rojo. Eso sabe. No, esto no va a funcionar así, chicos. Esto está muy duro. Esto literalmente es masa. Dice Ian.rdzz-, ¿ok? Dice, ¿cuál ha sido tu mejor recuerdo de Navidad? Me acuerdo más del malo que del bueno. Bueno, no, es que esa historia la tengo que contar, ¿ok? Esta historia no se la he contado a nadie. Nadie sabe esto, tiene exclusiva. Ok, se las voy a resumir un poquito. Y no es que haya sido tan mala, pero es un recuerdo que nunca se me va a olvidar de esa Navidad, ¿ok? Nunca se me va a olvidar. Nunca. Bueno, 2023, épocas navideñas. Creo que creo que fue después de Navidad. Ya no fue ni tan navideña, pero fue navideña. O sea, creo que fue en esta semana incómoda que tiene Navidad con Año Nuevo. Esa semanita, esos días incómodos que tiene. Bueno, hagan de cuenta que en ese entonces era algo nuevo en TikTok. Bueno, subiendo K-pop, algo nuevo. Y nadie lo sabía. O sea, según yo nadie lo sabía. Y estábamos en Estados Unidos. Y según yo nadie de mi familia, nadie lo sabía, ¿ok? Nadie, o sea, nadie. Yo siempre he sido muy tímido. Honestamente, siempre he sido muy tímido y casi no cuento esas cosas. Bueno, y estábamos un día en San Francisco, fuimos a San Francisco, me acuerdo que estaban mis primos, mucha familia, muchos. Y ese día, mi prima nos invitó a quedarnos a dormir en su casa, los primos, o sea, nos fuimos, los primos, mi hermano, nos fuimos ahí a estar un ratillo en su casa, a quedarnos a dormir, pues, solo primos. Y los papás pues iban a regresar por donde nos estábamos quedando, ¿no? Entonces nos fuimos a su casa
Y en las pláticas de noche, de medianoche, yo le platiqué a mis primas que pues yo hacía TikToks, ¿no? Que yo hacía TikToks y TikToks de K-pop. Que honestamente, a ver, es que todos tenemos el trauma, todos los que escuchamos K-pop tenemos el trauma de qué nos van a decir. Que siempre estamos muy escépticos a la respuesta que nos vayan a dar sobre eso, ¿no? Siempre, como que ya, como que es muy normal eso. Y pues yo les conté, honestamente, pues en el momento me dio seguridad, o sea, si se los conté es porque yo me sentía cómodo, ¿ok? Y se los conté y todo bien. Y me acuerdo que en ese entonces había llegado apenas a los 100,000. Estaba recién llegadito. Se acaba todo al día siguiente que vuelvo a la casa donde nos estábamos quedando. Pero, o sea, es que no sé cómo pasó. Bueno, tengo mis sospechas, pero mis primas no contaron nada, según yo. Hagan de cuenta que llegué y mi tío me dice, no, estuvimos en TikTok bailando y así. Y es que se sintió muy horrible, fue muy feo. Porque como que no supe cómo reaccionar, porque es el mayor miedo que podemos tener la gente que iniciamos en redes, bueno, no sé. Y más si eres una persona tímida. Cuando me dijo eso, yo sentí que algo, yo no supe porque yo dije, mis primas le contaron, pero imposible que lo hubieran contado porque nos dejaron mis primas ahí y pasó. Entonces, yo sentí un poco de miedo, pero ahí no pasó nada malo, o sea, es que no pasó nada malo, ¿ok? Que no haya mal contexto. Entonces, eh, bueno, me dice eso, pero creo que pasaron los días, así como que me echaba carrilla, así como... Pero, hubo un día que aquí fue la cosa, nunca había experimentado esto en mi vida, jamás había sentido esta sensación en mi vida, jamás, en mi vida. Hagan de cuenta que hacen como una cena, donde se juntan todos mis tíos, estaban todos mis primos, estábamos todos en una cochera, imagínenselo, una cochera, todos sentados en círculo, eran varios, y hagan de cuenta que yo estaba aquí, y mis primas a las que les había contado estaban como a una persona, otra persona, ellas dos, ¿ok? Y no, estaban todos platicando. Es que yo en ese tipo de reuniones siempre soy como muy espectador. Siempre estoy como muy en mute, ¿ok? Siempre estoy así serio, escuchando, siempre, 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 siempre. Pero, pero es que ese día pasó algo es que no sé, bueno, tengo un ligero recuerdo de lo que sucedió, ¿ok? Bueno, no recuerdo qué fue lo que llevó a ese acontecimiento, no lo recuerdo. Pero creo que estaban todos en el centro de atención. Es que normalmente me siento y escucho y analizo, a lo mejor platico con mi primo o así. Pero en ese momento, no sé quién fue el que dijo, ¿y si sabían que Steve hace TikTok? ¿Y si sabían que Steve baila K-pop? ¿Y si sabían que lo sube a redes? En ese momento, de verdad, yo no sé qué pasó, algo dentro de mí, como que mi mente se fue porque lo dijo y fue como que toda la tensión que había relajado fue como hacia mí. Todas las miradas fueron hacia mí. Yo no sé, fue muy feo. Es como el terror de todo mundo que hace videos de inicio, como esa exposición en la familia, ¿ok? Bueno, sucede. Y, y fue como, ¿de verdad? Y es que no, fue como, es que tengo muy ese recuerdo, se viene a mi mente y todavía recuerdo lo que yo sentí. Recuerdo que estaba muy confundido, que mi corazón latía muy rápido, no sabía qué responder, porque hasta me decían, ¿y por qué te gusta el K-pop si ni les entiendes? Y era como, ¿qué digo? O sea, es que como que en ese momento la mente se vacía, fue muy feo, fue muy feo. Porque hasta yo recuerdo que yo volteé a ver a mis primas como, ayúdenme, como, que no sé qué está pasando, esto está yendo muy incómodo. Y me acuerdo que una de mis primas me comentó de que vamos a Corea o así. Y yo como que quería que la plática fluyera entre yo y ella, no quería, como quería alejarme de todos. La estaba pasando muy mal, fue muy feo. Pero me recuerdo que hasta una tía me dijo algo así como, ¿y cómo sales en Facebook? Y cuando me dijo eso fue como, tranquilo, tranquilo, o sea, no te lo están diciendo como para juzgarte. Te lo están diciendo pues para verte. Y pues yo pues no tenía Facebook, yo no le respondí, le respondió mi primo. Pero, pero es que me acuerdo cuando me preguntó eso, o alguien me hizo una pregunta. Pero recuerdo que en ese momento el mundo fue tan lento, como que todo se fue tan lento, como que yo sentí que tardé muchísimo en responder. Recuerdo que sentía todas las miradas, pero como que no había palabras, mi mente no había letras, no había nada que yo pudiera responder, fue muy feo. No,
Solo recuerdo en el momento como que alguien cambió de tema o dijo algo así. Que fue como un... ¿Qué acaba de pasar? Les juro que yo no sé si estaba sudando frío, yo no sé qué. Pero esa exposición que me dieron así, así de repente fue como muy... fue muy loco, o sea, no supe. Y te juro que ya no recuerdo nada más de lo que pasó. No recuerdo si después de eso como que me fui poquito de ahí como para agarrar aire porque fue muy feo, de verdad, muy feo. Está quedando muy pro, muy pro, muy pro. Bueno, pasó eso y a ver, o sea, no es que haya sido malo de que me hayan dicho algo o así. Yo sentía que era más como curiosidad, ¿ok? Porque si era como, no, pues no te gustaría ir a Corea o así, ¿sabes qué tanto? Pero, fue muy feo, o sea, que de repente me haya vuelto el centro de atención, así de la nada, con algo que honestamente todos sabemos que los que escuchan K-pop sabemos que siempre estamos susceptibles a comentarios tontos de gente... comentarios tontos que no se necesitan para nada, pero siempre estamos expuestos a eso, ¿no? Pero yo creo, miren, porque honestamente después de eso, ¿saben qué fue lo que pasó? Como que ya después de la exposición que se hizo y que todos mis primos así me siguieron en Instagram, que yo ya sabía que ahora lo que yo subiera lo iban a ver ellos, fue como un... Cuando regresé aquí a mi casa fue como un... Ok, ya lo saben, o sea, no pasó nada, entonces si ya lo saben, hazlo, o sea, ¿qué te está limitando? O sea, ya lo saben, sufriste una exposición muy fuerte en ese ratito, o sea, ¿ya qué más puedes? O sea, ¿qué más puede pasar? Nada, o sea, y ya desde ahí, creo que desde ahí ya comencé a es que no quiero decir como a saber que si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. ¿Y por qué voy a dejar de hacerlo por ese tipo de momentos, no? Siento que fue como para que mi mente se tuviera una apertura, como para que, Steve, deja de preocuparte. Pero sobreviví, chicos, y aquí andamos, ahora subiendo videos a YouTube. Esto sí ya es... Y les juro que esta historia no se la ha contado a nadie. Porque, no sé, bueno, no soy mucho de contar cosas. Un momento. Por favor, vean esto. Vean esto, por favor. Esto es belleza pura. Ok, déjenme limpiar esto para empezar con las galletas. Las otras, las casas. Ok, no limpié nada. Pero a ver, la pregunta era ¿cuál ha sido mi mejor recuerdo de Navidad? Y a ver, es que también recuerdo otro muy malo, de verdad. Es que esta Navidad fue muy... Esa Navidad, es que sí tengo muy buenas Navidades, pero no sé por qué recuerdo esas. Miren, les voy a contar esa historia así muy rápido mientras hago esta, ¿ok? Ok, esto creo que sucedió 11 años de mi vida. Bueno, tenía 11 años, no, menos. Cuarto de primaria, unos 9. Uno estaba morrillo. Bueno, ¿qué sucede? Un día, épocas navideñas. Bueno, de hecho, fue Navidad, o sea, esa mañana que te levantas todo emocionado para ir por abrir tu regalito porque ya es Navidad. Bueno, esa Navidad. Es ese día. Yo normalmente me despertaba, siempre iba con mi hermano a ver los regalos, muy temprano. Pero después de una temporada que mi hermano dejó de ir. Y pues yo solo iba yo. Entonces, esa Navidad, déjenmeles, o sea, yo estaba muy emocionado por ver que me había traído Santa. Que recuerdo que me desperté. Yo supongo que era muy temprano, siempre me despertaba como a las 6. Muy temprano, 6, 5, no recuerdo, todavía ni amanecía. Me acuerdo que me desperté, emocionado, dije, voy al arbolito. Y me acuerdo que para llegar al arbolito, en esa casa donde vivía, tenía que pasar por donde estaba el cuarto de mis papás. Entonces yo paso y llego al arbolito y no hay nada. Está vacío, o sea, está vacío. Ustedes no saben que uno como... Es que se puede decir que era un niño todavía. Ver eso fue muy fuerte. Les voy a contar qué fue lo que hice, ¿eh? Porque fue como... ¿Y mis regalos? ¿Y mis regalos? ¿Dónde están? Regalitos. Aguanten, creo que esto se tiene que romper.
Qué tonto, se tienen que romper. Y lo rompí mal, de hecho. Wow, 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 wow. Acabo de hacer justo lo que no tenía que hacer. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. No voy a poder hacer esto, honestamente. Después de esta aberración que acabo de hacer. Después de esta aberración. Es que esto lo rompe. Aparte, y es que se rompe mal. Wow, soy muy inteligente, de verdad, soy muy inteligente. Yo no sé qué harían sin mí, honestamente. Lo hice muy mal, lo hice muy mal. Ah, bueno, y les decía, bueno, me despierto esa Navidad muy emocionado, voy al árbol y veo que no hay nada. Ustedes, es que no se imaginan lo que pasó en mi mente en esos momentos. Yo dije, ¿qué pasó? Pues, ¿qué hice? Recuerdo que en ese entonces tenía un celular bien chiquito. Tenía un celular bien, no me acuerdo ni mal la marca, ni creo que era una marca así importante. Pero ya era touch. Creo que por aquí lo tengo todavía. ¿Qué pasa? Ya existía WhatsApp, ¿eh? Ya tenía WhatsApp, ya tenía a mis compañeros de la primaria en WhatsApp y todo. Me acuerdo que yo bien enojado. Primero empecé en mi casa a hacer mucho ruido. Que se despierten todos, no me importa. Que yo me movía, que brincaba en los sillones y que aventaba algo. Estaba muy enojado. Pasan las horas y veo que todavía no se soluciona nada. Y tiendo o recurro al WhatsApp. Recurro a los estados de WhatsApp. A poner, te odio Navidad, te odio, es la peor Navidad de toda mi vida. Yo no sé por qué existe esto, lo detesto. Fue muy feo. Me acuerdo que subí como 400 estados a WhatsApp diciendo que era la peor Navidad de toda mi vida, que desearía que no existiera más la Navidad. Muy mal, que estaba muy mal. Y nadie se despertaba en mi casa. Creo que eso es lo que más coraje me daba. Nadie se despertaba. O sea, y yo seguía de necio. Y yo, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde está Santa? Y nadie se despertaba. Y yo, pues, vengan a ver. Yo me acuerdo que sí lloré. Yo me acuerdo que sí lloré muchito ahí. Sí estuve ahí sentado en el sillón llorando, diciendo que odiaba la Navidad, que no quisiera que esto existiera nunca más. Que se fuera la Navidad, que yo no quería. Que el día de hoy yo dejaba de ser parte de la familia. Y pasan las horas. Y yo después de estar chille para que me escucharan y ahí nomás haciendo ruido para que me oigan, alguien se despierta. ¿Qué pasa? Que me ven sentado, así como si me hubieran golpeado. Yo muriéndome ahí, gritando. Es que no tengo nada. Estaba muy mal. Y me acuerdo que todos se despertaron. Ya pasó de ser mi coraje, pasó a ser coraje global. O sea, se despertaron todos confundidos de que, ¿qué pasó? Pues es que no hay nada abajo de mi árbol, que no tengo ningún regalo, todos los niños odian la Navidad. Y en eso, de repente, por arte de magia, aparecen unos regalos detrás de mí, detrás del sillón. Y yo, siempre habían estado ahí. Santa, creo que te equivocaste de posición. Y fue como, tomen, Steve, aquí están. Y yo, no, ya no quiero nada. O sea, eso no se me iba a pasar en un ratito, ¿eh? Yo estoy muy buena. Bueno, recuerdo ese momento. Fue muy feo. Y me acuerdo que hasta una amiga mía me respondió y me dijo, ¿todo bien? Ay, qué divertido. Bueno, recuerdo esa Navidad. Me acuerdo que en esa Navidad me trajeron. Se llamaba Pretextos. Es un juego donde metía las manos. Cuarto de primaria, nunca iba a jugar eso en mi vida. Que metías las manos y tenías como tarjetitas y tenías que responder como preguntas o algo así. Y si no te daba toques. Bueno, pero mi mejor recuerdo de Navidad. Mi mejor recuerdo. O sea, recuerdo mucho una Navidad. Es que normalmente es Navidad y en la mañana de la Navidad nos vamos a casa de mi abuelita. Creo que fue una vez que nos dio unos carritos de control remoto. Como que me acuerdo que fue muy épico. No, es que no, creo que no fue. Creo que sí ni fue Navidad. Es que no me acuerdo de hacer algo muy épico en este momento. No recuerdo.
Pues recuerdo mucho las navidades porque íbamos a casa de una tía y siempre me juntaba con mi única prima de mi edad, solo una. Y pues nos la pasamos bien a gusto, brinqué en el brincolín, así saltando. Recuerdo esas navidades eran muy buenas, honestamente, eran las mejores. Era muy divertido porque estábamos en casa de mi abuelita y vámonos con mi tía y vámonos. Pero sí, bueno, siguiente pregunta. Llevo 2 preguntas y tengo preguntas aquí. Y el video ya va a durar como 2 horas. Esto no es podcast, estoy grabando con un iPhone 13. Respeto. Otra pregunta, ¿cuál es tu postrecito navideño? Dice Yesito-O, no. Sí, -O, que parece una carita. Miren, bueno, no dice navideño, pero voy a decir que navideño porque Navidad. Yo disfruto mucho los pies. Ya no tanto, ya casi no como pastel ni nada de eso. Como que ya no, no es mi vibe. Ya como que digo, no, gracias. A la otra. Pero me gustan mucho los pies. Los pies de limón. Esos son muy buenos. Pero los pies napolitanos, los que son como chocolate, pie, pero no me como chocolate porque no me gusta. Lo detesto. Detesto que el napolitano le pongan chocolate. Lo detesto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Póngale pie. ¿Para qué? ¿Quién quiere chocolate? Oh, mi primer casita. Miren. ¿Saben? Yo recuerdo mucho a mí me gustan mucho las gelatinas, pero me gustan mucho las gelatinas naturales. No me gustan las de leche. No es muy de mi agrado. Sí me gustan, pero no tanto. Me acuerdo que había una que salió tan buena, pero la gelatina no era lo bueno, era la cremita, porque era como de café, era muy amarga, muy feo que sabía, muy mal. Y la hacían, es que era como de señoras, era como negra la gelatina y estaba bañada como en un caldito blanco. Estaba muy buena el caldito, porque lo otro sabía tan asqueroso. Le decoré arriba si lo voy a tapar. Soy tonto, de verdad. ¡No! Ya va. Something in the air tonight. No se va a sostener esto, imposible que se sostenga. Imposible. Así no puedo. Se cancela Harry Potter. Siguiente pregunta, dice... El regalo con más significado que haya recibido, dice It's Osman. El regalo. Miren, yo no sé qué team eran ustedes de niños en Navidad. ¿Ustedes eran del team juegos como de los de Mi Alegría, que tú te haces tu gelatina, tu chocolatito, tu galleta? ¿O eran más team juegos así de pensar? Como de club. Pero yo siempre fui team de los de pensar. Siempre de que yo quiero un montón de juegos de mesa. Quiero muchos Monopolies, quiero muchos juegos de esos. Yo quería mucho de esos. Bueno, tuve esa etapa. Tuve muchos de ese tipo de juegos, ¿ok? Me acuerdo que hasta tenía uno... es que yo nomás pedía por pedir juguetes. Bueno, no, yo no era de juguetes, era de juegos de mesa. Era de que mi... Bueno, ahorita me acuerdo del 100 mexicanos. Ese juego era increíble. No nomás porque no tengo gente con quien jugar eso, pero 100 mexicanos siempre me pareció hermoso. Es que era tan divertido. Pero yo me acuerdo que era Navidad y salir con un chorro de juegos de mesa a jugar con mis amigos. Siempre le tuve un amor-odio a Monopoly. Monopoly para mí es como un... Jajaja, qué divertido un ratito. Ya, o sea, ya después cuando ya le tienes que pagar a la gente por caer en su lugar, y es como, ya no quiero jugar, o sea, ya no hay nada divertido. Me acuerdo que tenía el Monopoly, que tenía ya como un banco, que tenía como una calculadora virtual. Chin. Era muy bueno ese Monopoly igual. Pero ¿qué? El más especial. No recuerdo, es que yo tampoco era que pidiera cosas así que muy especiales. ¿Saben yo qué regalo de Navidad? Yo siempre lo veía en los anuncios de la tele y decía, wow, quiero eso. Había un perrito, así como dálmata, no sé si les tocó verlo, que salía como que que caminaba. Estoy haciendo un tiradero. Que caminaba, en que te respondía, en que te buscaba y que te decía, ¿dónde estás, amigo? Y era como un perrito. Yo decía, wow, qué chido tener uno así, que te salude y llevar a la escuela y que todos vean que tengo un robot. Mi sueño. ¿Se logró? No. Ahorita a veces como que, bueno, yo siempre he sido muy amante de la Navidad. De todo esto, decorar, de que el gorrito. Eso es increíble. Pero, pues es que es muy tranquilito, o sea, está muy divertida.
Creo que es que lo bonito, lo chido de la Navidad, o sea, es como... siempre es cuando estás más chiquillo. Acabo de pisar. Yo decía, no. Espero estén disfrutando y se estén quedando hasta el final. Si estás quedando aquí solo para saber quiénes son los leales, pongan en los comentarios un emoji. Así solo un emoji, así pum, el que sea. Only one emoji, pum. Only one, así pum. Para saber si están quedando. Tienen que quedarse, honestamente. Yo aquí estoy, miren mis manos. Miren, esta es la casita más bonita. Miren el techo nevado. Miren el techo nevado. Miren los muñequitos. Mira, mío que se me cayó el plato. Miren los muñequitos. Beauties. No me las voy a querer tirar. Las voy a... No, luego les tengo que contar una historia muy buena. Ahorita que dije que las tenía que tirar, les voy a contar... No, esto tiene que ser para otro video. Pero es una historia muy buena con un huevo. No, es que esa historia es muy... Hasta la fecha no sé cómo sucedió eso. Hasta la fecha sigue sin haber una explicación lógica de lo que sucedió ese día. Pero sufrí mucho. Sufrí porque me juzgaron de que estaba mal de la cabeza. Sufrí. Bueno, espero les haya gustado mucho mi super video de YouTube navideño. Si les gustó, suscríbanse, denle like, porque esto está siendo muy divertido. Voy a hacer muchos videos. Si esto fue así de divertido, voy a hacer muchos más. Y despídanse de mis galletitas, que voy a probarla, ¿ok? ¡Tarán! Pero detesto más a las hormigas que se aprovechan de la nobleza de unos pobres fieles navegantes como yo. Detesto. Y es que lo peor es que se me tiró y la pisé. Y pisé toda la miel, todo el betún. Dios mío, santo Jesús.